Imagina despertar en la costa de una tierra desconocida, rodeado de bosques infinitos que nunca has visto, con el sonido de olas que golpean rocas extrañas. No hay mapas, no hay GPS. Solo tienes una estrella polar, el conocimiento de tus antepasados y un barco de madera que ha cruzado un océano embravecido. Esto no es ficción. Esto sucedió 500 años antes de que Cristóbal Colón siquiera naciera. Los vikingos llegaron a América y su historia está a punto de sorprenderte. Hoy vamos a desentrañar uno de los secretos mejor guardados de la historia medieval. Cómo los guerreros del norte, aquellos que todos conocemos por sus cascos con cuernos en las películas, aunque en realidad nunca los usaron, se convirtieron en los primeros europeos en pisar suelo americano. Vamos a navegar junto a ellos desde los fiordos helados de Escandinavia hasta las costas de Terranova, descubriendo por qué este viaje épico fue olvidado durante siglos y qué nos revela sobre el verdadero espíritu vikingo. Pero antes de zarpar, necesitamos entender quiénes eran realmente estos navegantes. Los vikingos no eran simplemente guerreros salvajes sedientos de sangre como nos muestra Hollywood. Eran agricultores, comerciantes, artesanos, poetas y sobre todo, los navegantes más audaces de su época. Entre los siglos 8 y 11, desde sus tierras en lo que hoy es Noruega, Suecia y Dinamarca, los vikingos transformaron el mundo conocido. Establecieron rutas comerciales que conectaban el Ártico con el Mediterráneo, fundaron ciudades desde Dublín hasta Kiev, y sus drácars, esos elegantes barcos dragón, surcaron cada río y mar que pudieron encontrar. La tecnología vikinga era revolucionaria. Sus barcos eran obras maestras de ingeniería naval. Construidos con tablones de roble superpuestos, estos navíos combinaban flexibilidad y resistencia de una manera que no se volvería a ver hasta siglos después. Podían navegar tanto en aguas profundas como en ríos de apenas 1 metro de profundidad. Su proa elevada cortaba las olas atlánticas como un cuchillo caliente atraviesa mantequilla, y su diseño simétrico les permitía invertir dirección sin necesidad de girar el barco completamente. Pero lo más impresionante era su capacidad de navegación sin brújula, usando la posición del sol, las estrellas, el comportamiento de las aves marinas y hasta las corrientes oceánicas para orientarse en mares abiertos. La expansión vikinga hacia el oeste comenzó con Islandia. En el año 874, colonos noruegos establecieron asentamientos permanentes en esta isla volcánica. Era una tierra dura, de inviernos brutales y veranos efímeros, pero ofrecía algo valioso: libertad. Muchos de estos colonos eran nobles, que huían de las consolidaciones de poder en Escandinavia. En Islandia, crearon el Althing, uno de los primeros parlamentos democráticos del mundo, donde los hombres libres se reunían cada verano para resolver disputas y crear leyes. Fue en este contexto que nació la saga de Eric el Rojo, uno de los personajes más fascinantes de la era vikinga. Eric era un hombre problemático, involucrado en múltiples asesinatos que le valieron el destierro de Noruega y luego de Islandia. En el año 982, con pocas opciones y mucha determinación, Eric zarpó hacia el oeste con su familia y algunos seguidores leales. Había escuchado rumores de tierras avistadas al oeste de Islandia y decidió encontrarlas o morir en el intento. Lo que descubrió cambió la historia. Después de navegar casi 1000 kilómetros, Eric encontró una tierra inmensa, cubierta de hielo en su interior, pero con fiordos costeros que en verano se teñían de verde. Con una genialidad marquetera digna de cualquier vendedor moderno, Eric bautizó este lugar como Groenlandia, Tierra Verde, aunque la mayor parte estaba cubierta de hielo. ¿Su estrategia? Atraer colonos con un nombre atractivo. Y funcionó. En el año 986, Eric regresó con una flota de 25 barcos. Solo 14 llegaron a destino, pero fue suficiente para establecer 2 asentamientos principales que eventualmente albergarían a más de 3000 colonos nórdicos. Aquí es donde nuestra historia se vuelve aún más intrigante. En Groenlandia vivía el hijo de Eric, un joven llamado Leif Erikson.
A diferencia de su padre temperamental, Leif era carismático, diplomático y tenía una curiosidad insaciable por el mundo más allá del horizonte. Alrededor del año 1000, Leif escuchó la historia de un comerciante llamado Bjarni Herjolfsson, que, años antes, había sido desviado de su rumbo durante una tormenta. Bjarni había avistado tierras desconocidas al oeste de Groenlandia, tierras boscosas y fértiles, pero no había desembarcado. Simplemente había anotado la ubicación y regresado. Esta historia obsesionó a Leif. Groenlandia, a pesar de su nombre engañoso, carecía de árboles, un recurso esencial para construir barcos y casas. La posibilidad de encontrar bosques vírgenes era demasiado tentadora. Así que Leif compró el barco de Bjarni, reunió una tripulación de 35 hombres y se lanzó a lo desconocido. Su padre Eric había planeado unirse a la expedición, pero según las sagas, se cayó de su caballo camino al barco, interpretándolo como un mal augurio y decidiendo quedarse en tierra. El viaje de Leif fue un ejercicio de navegación extraordinaria. Sin mapas, sin brújula, solo con el conocimiento ancestral y una intuición casi sobrenatural, navegó hacia el suroeste. La primera tierra que encontró era estéril y rocosa, un lugar que bautizó como Helluland, tierra de piedras planas, probablemente la isla de Baffin en el actual Canadá ártico. No se detuvieron. Continuaron navegando hacia el sur hasta encontrar una segunda tierra, boscosa pero árida, que llamaron Markland, tierra de bosques, muy probablemente la costa de Labrador. Pero Leif quería más. Las sagas cuentan que navegó 2 días más hacia el sur hasta que finalmente encontró lo que buscaba. Una tierra de praderas verdes, ríos repletos de salmones tan grandes que nunca habían visto, y lo más importante, uvas silvestres. Sí, uvas. Leif bautizó este lugar como Vinland, tierra de vino, aunque los académicos debaten si realmente encontró uvas o si se trataba de otro tipo de baya. Lo que es innegable es que este lugar era un paraíso comparado con las tierras heladas de Groenlandia. Decidieron pasar el invierno allí. Construyeron casas temporales, exploraron la región, cortaron madera, y según las sagas, uno de los tripulantes, un alemán llamado Tyrkir, fue quien descubrió las famosas uvas que dieron nombre a la tierra. La estancia fue pacífica. El clima era templado incluso en invierno. Y cuando regresaron a Groenlandia en primavera, Leif llevaba consigo historias de una tierra prometida y un cargamento de madera que valía una fortuna. La noticia de Vinland se extendió como fuego en paja seca. Los hermanos de Leif, Thorvald y Thorstein, intentaron sus propias expediciones. Thorvald llegó a Vinland, pero tuvo el primer encuentro documentado con los habitantes nativos, a quienes los vikingos llamaron Skrælings, un término despectivo que significaba algo así como débiles o raquíticos. Este encuentro terminó en violencia. Thorvald y sus hombres atacaron un grupo de nativos que dormían bajo kayaks volcados, matando a todos excepto uno que escapó. La venganza fue rápida y brutal. Los nativos regresaron con refuerzos, y en la batalla resultante, una flecha atravesó el costado de Thorvald. Sus últimas palabras, según la saga, fueron: «He engordado bien, esta es una tierra fértil que nos ha dado abundancia, pero también me ha dado esta flecha mortal». Después de la muerte de Thorvald, otros vikingos intentaron establecer asentamientos permanentes en Vinland. La expedición más ambiciosa fue liderada por Thorfinn Karlsefni, un comerciante rico que organizó una flota de 3 barcos con más de 160 colonos, incluyendo mujeres y ganado. La intención era clara, no solo explorar, sino colonizar. Entre los colonos estaba Gudrid, la viuda de Thorstein, y ahora esposa de Thorfinn, quien daría a luz en Vinland al primer europeo nacido en América, un niño llamado Snorri. Durante los primeros meses, el asentamiento prosperó. Los vikingos construyeron casas permanentes, establecieron granjas y comenzaron a comerciar con los nativos,
intercambiando telas rojas y productos lácteos por pieles y marfil de morsa. Pero la tensión era palpable. Los encuentros con los Skrylings eran impredecibles. A veces comerciaban pacíficamente, otras veces estallaba la violencia sin previo aviso. Las sagas cuentan que durante uno de estos intercambios, un toro vikingo escapó y embistió hacia los nativos, aterrorizándolos porque nunca habían visto un animal así. Esto rompió la frágil paz y desató una serie de conflictos. El enfrentamiento más violento ocurrió cuando cientos de nativos atacaron el asentamiento con arcos, flechas y hondas. Los vikingos, superados numéricamente pero mejor armados con espadas y hachas de hierro, resistieron. Pero aquí es donde la historia toma un giro fascinante. Gudrid, la mujer que había dado a luz en este continente extraño, salió de su casa durante el ataque, en un acto de valentía o locura, según cómo lo interpretes. Se despojó de su ropa superior, golpeó su espada contra su pecho desnudo y gritó un desafío de guerra hacia los atacantes. Los nativos, sorprendidos o intimidados por esta mujer guerrera, retrocedieron y finalmente huyeron. A pesar de esta victoria, los vikingos se dieron cuenta de una verdad incómoda. Estaban completamente superados en número. Los nativos conocían la tierra, tenían aliados por todas partes, y no iban a permitir que extranjeros ocuparan sus territorios sin pelear. Después de 3 inviernos en Vinland, Thorfinn tomó la decisión difícil pero pragmática: regresar a Groenlandia. La tierra era increíblemente fértil, los recursos eran abundantes, pero el costo humano de mantener el asentamiento era demasiado alto. Durante siglos, esta historia fue considerada simplemente una saga, una narrativa épica mezclada con fantasía, similar a los cuentos de dragones y dioses. Los académicos descartaban las sagas islandesas como fuentes históricas confiables. Después de todo, también hablaban de gigantes, monstruos marinos y magia. ¿Por qué creer en Vinland? Todo cambió en 1960. Un explorador noruego llamado Helge Ingstad y su esposa Anne Stein, una arqueóloga, llevaban años buscando evidencia física de Vinland. Habían explorado costas desde Rhode Island hasta Labrador, siguiendo las pistas en las sagas. En Terranova, en un lugar llamado Lance of Meadows, un lugareño les mostró unos montículos cubiertos de hierba cerca de la costa. Para el ojo no entrenado, eran simplemente irregularidades del terreno, pero para Anne Stein eran estructuras humanas. Las excavaciones que siguieron revelaron algo extraordinario: un asentamiento nórdico completo. No solo casas, sino talleres de herrería con escorias de hierro forjado, clavos vikingos, un alfiler de bronce para sujetar capas, una piedra de afilar típicamente escandinava, y lo más concluyente, los restos de 8 estructuras construidas con la técnica de césped y madera característica de Islandia y Groenlandia. La datación por carbono 14 ubicó el asentamiento entre los años 990 y 1020, exactamente cuando las sagas decían que los vikingos habían estado allí. Lance of Meadows no era grande. Podía albergar quizás entre 70 y 90 personas. Las estructuras incluían 3 grandes salones comunales, varios talleres y almacenes. Lo fascinante es que este no parece haber sido un asentamiento permanente, sino más bien una base de operaciones, un punto de escala para expediciones más al sur. Los arqueólogos encontraron evidencia de reparación de barcos, procesamiento de madera y producción limitada de hierro. Era exactamente el tipo de puesto avanzado que describían las sagas. Pero aquí surge una pregunta intrigante. Si Lance of Meadows está en Terranova, ¿dónde estaba realmente Vinland? Terranova es fría, sin uvas, y no coincide con las descripciones de las sagas. La teoría más aceptada es que Lance of Meadows era solo el campamento base, y Vinland, propiamente dicho, estaba más al sur, quizás en Nueva Brunswick, Nueva Escocia o incluso Nueva Inglaterra. Los vikingos habrían usado Lance of Meadows como punto de reparación y reabastecimiento
antes de continuar sus exploraciones hacia el sur. Esto explicaría por qué el sitio es relativamente pequeño y parece haber sido ocupado solo brevemente. La evidencia continúa acumulándose. En 2015, arqueólogos encontraron un segundo posible sitio vikingo en Point Rossi, también en Terranova, aunque esto sigue siendo debatido. Análisis recientes de las sagas, combinados con estudios climáticos, sugieren que durante el periodo medieval cálido, entre los años 900 y 1200, el clima del Atlántico Norte era significativamente más templado, haciendo estas travesías no solo posibles, sino relativamente seguras. Entonces, ¿por qué abandonaron América? La respuesta es compleja y multifacética. Primero, la distancia. Groenlandia estaba a 1000 kilómetros de Vinland, y Groenlandia misma estaba a casi 1000 kilómetros de Islandia. Las cadenas de suministro eran insostenibles. Segundo, los conflictos con los nativos. Los vikingos eran guerreros formidables, pero estaban completamente superados en número. Tercero, y quizás más importante, no había suficiente población en Escandinavia presionando por expandirse. Los vikingos tenían vastos territorios en Europa, Rusia y las islas del Atlántico Norte. América era simplemente demasiado lejos, demasiado peligrosa, y ofrecía recursos que podían obtener más fácilmente en otros lugares. Además, el clima empezó a cambiar. A partir del siglo XIII, el periodo medieval cálido dio paso a la pequeña edad de hielo. Los mares se volvieron más peligrosos, los inviernos más largos y brutales. Incluso Groenlandia, que había sostenido a miles de colonos vikingos durante 400 años, fue eventualmente abandonada. El último registro de los groenlandeses nórdicos data de 1410. Después de eso, simplemente desaparecieron, probablemente víctimas del cambio climático, el aislamiento y la competencia con los inuit, que estaban mejor adaptados a las condiciones árticas. La historia de los vikingos en América es un testimonio del espíritu humano de exploración. 500 años antes de que España financiara el viaje de Colón, los vikingos ya habían cruzado el Atlántico sin brújula, sin mapas precisos, sin el respaldo de imperios ricos. Lo hicieron con barcos de madera, coraje temerario y un conocimiento del mar que bordeaba lo sobrenatural. Establecieron un asentamiento. Nacieron niños europeos en suelo americano y comerciaron con pueblos indígenas. Pero al final, no conquistaron América, no la colonizaron, no dejaron un impacto permanente en las culturas nativas. Simplemente visitaron, exploraron y se fueron. Y quizás eso es lo más fascinante de todo. En una era donde hablamos de la conquista europea de América como inevitable, los vikingos nos muestran que no lo era. Encontraron un continente habitado por pueblos que defendieron su tierra, y los vikingos, siendo pragmáticos, decidieron que el costo no valía la pena. Hoy, Lanzox Meadows es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Puedes caminar por las reconstrucciones de las casas vikingas, imaginar el humo saliendo de los agujeros en el techo, el sonido del martillo contra el yunque en la herrería, el olor a pescado y carne ahumada. Es el único lugar en América donde puedes pararte exactamente donde los primeros europeos pisaron este continente hace más de 1000 años. Las sagas islandesas, una vez descartadas como fantasía, ahora son reconocidas como documentos históricos valiosos. Sí, contienen elementos míticos y exageraciones, pero su núcleo es históricamente preciso. Los nombres, los lugares, las relaciones familiares, incluso muchos de los eventos específicos han sido verificados por la arqueología. Son ventanas a un mundo que creíamos perdido para siempre. La pregunta que queda es, ¿qué habría pasado si los vikingos hubieran persistido? ¿Y si hubieran establecido colonias permanentes, creado rutas comerciales regulares, integrado América al mundo nórdico medieval? La historia habría sido radicalmente diferente. Quizás las enfermedades europeas habrían llegado 500 años antes, diezmando poblaciones nativas. O quizás una integración gradual habría creado sociedades híbridas nórdico-americanas. O tal vez los nativos americanos,
alarmados por estos extraños invasores del mar. Habrían desarrollado resistencia y tecnologías para repeler futuras incursiones europeas. Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que los vikingos nos dejaron una lección. El océano, por vasto que sea, nunca fue una barrera infranqueable. La curiosidad humana, el deseo de saber qué hay más allá del horizonte, es más fuerte que cualquier tempestad. Los barcos del sol vikingos surcaron aguas desconocidas no por oro ni por gloria imperial, sino por la simple y profunda necesidad de explorar, de encontrar, de descubrir. Y esa, al final, es la verdadera herencia de Leif Erikson y sus compañeros. No conquistaron América, no la cambiaron permanentemente, pero demostraron que era posible. Demostraron que los límites que creemos absolutos son solo líneas que esperan ser cruzadas por aquellos lo suficientemente audaces para intentarlo. Los últimos viajes de los barcos del sol vikingos hacia América no marcaron el inicio de una era, sino un recordatorio eterno de que la historia está escrita por aquellos que se atreven a navegar hacia lo desconocido.